Gracias al doctor José Sánchez Barón, gracias a su equipo técnico que con mucha dedicación y con mucho compromiso ayudan para que este programa pueda ser una realidad cada lunes y cada miércoles a las 9 de la noche. Queremos recordarles y estimularles, motivarles a que visiten la página web frankfloresbible.com. Tiene un nuevo formato y allí ustedes pueden apreciar, observar, escuchar, meditar. Allí pueden ustedes navegar y encontrar predicaciones, encontrar también allí las doctrinas de la Iglesia Adventista. Allí pueden ustedes encontrar enlaces para leer libros del Espíritu de Profecía. También hay allí otras cosas de interés y muy pronto, seguramente esta semana, vamos a comenzar a publicar allí algunos temas en PDF para que usted pueda tener la oportunidad de accesarlos y estudiarlos, leerlos, de tal manera que pueda también beneficiarse de la lectura de algunas cosas que han surgido como producto del estudio de este servidor. Me alegra mucho verles a todos ustedes que están conectados, a aquellos que están conectados a través del Facebook y a los que ven a través de la radio Fe y Armonía. He recibido testimonios acerca del programa, he recibido testimonios acerca también de la página de internet, de los sermones y se escuchan cosas buenas, gracias a Dios, ha sido de bendición para muchas personas. Y eso me llena de alegría y me anima a seguir adelante para que todos podamos entonces beneficiarnos de esta bendición de este programa. Esta noche, ya habiendo concluido las promesas a la iglesia de Laodicea y Filadelfia y Sardis y Tiatira, esta noche vamos a comenzar con las promesas a la iglesia de Pérgamo. Por lo tanto, el título de esta noche es Misterios Escondidos, Promesas a Pérgamos, parte 1. No va a ser posible en un solo programa poder cubrir las dos promesas que hay para Pérgamo, así que vamos a tomar una hoy y la próxima la vamos a mirar el próximo miércoles con la ayuda de Dios primeramente. Queremos recordarles también, hermanos, que estamos a su disposición para orar al final del programa para que ustedes puedan colocar sus peticiones de oración, los que deseen, es un asunto voluntario. Podamos entonces orar por las peticiones que tengan ustedes, peticiones de oración por salud o por cualquier otra cosa, y que también podamos interceder los unos por los otros en oración. Así que vamos a comenzar, sin más, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos dirija en este programa. Alabamos tu nombre, Padre Celestial, te damos muchas gracias por la bendición de contar con este programa. Volvamos a la palabra que ha sido una bendición para mucha gente, empezando con este servidor. Estudiar la Biblia es una gran bendición, Señor. Nos coloca en armonía contigo, nos pone en contacto con la fuente de la sabiduría, de la vida eterna que es Dios a través de Jesucristo. Damos muchas gracias, Padre eterno, porque hemos aprendido muchas cosas, cosas prácticas, cosas que cada día, Dios, tú traes a nuestra mente para beneficio nuestro, para edificación espiritual. Y damos gracias porque a través de tu palabra te conocemos más. Hemos conocido cuán excelente eres al prometernos cosas y al cumplirlas en nuestra vida. Queremos pedir esta noche, una vez más, que tú nos colmes de sabiduría, como está escrito en Santiago, el capítulo 1. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Así como le diste sabiduría a Salomón, cuando te la pidió aquella vez que se postró de rodillas, y tú le dijiste, pide lo que quieras que yo haga por ti. Él te dijo, Señor, dame sabiduría para dirigir este pueblo tan grande. Y tú le dijiste que por haberte pedido sabiduría, tú se la ibas a dar, como no había otro sobre la tierra tan sabio.
y gracias a esa sabiduría Él pudo entonces dirigir a tu pueblo. Agradecemos, Padre, tus bendiciones, agradecemos tus cuidados, agradecemos tus misericordias, agradecemos que tú, Señor, envíes a tus ángeles para que nos acompañen y que el Espíritu Santo pueda estar a nuestro lado para hablarnos y para dirigirnos en cada estudio que hacemos de tu palabra. Así que nos ponemos bajo tu dirección y cuidado en esta noche, suplicando que tú bendigas la radio, bendigas la transmisión, bendigas la programación y bendigas a los oyentes de ahora en vivo o también más adelante los que verán el programa grabado. Gracias por todo, Padre amante, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, entonces esta noche, como les decía, vamos a comenzar con el estudio de la iglesia de Pérgamo y lo que vamos a estudiar principalmente son las promesas a la iglesia de Pérgamo. Para ello vamos a leer el mensaje completo como acostumbramos a hacerlo, vamos a tomar la palabra y vamos a estudiar la palabra. Y dice la Biblia así, desde el capítulo 2, versículo 8, hasta el capítulo 2, versículo 17, la palabra del Señor dice, y escribe al ángel de la iglesia, del versículo 12 hasta el versículo 17, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto, yo conozco tus obras, dice el Señor, ¿y dónde moras? Donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que fue Antipas mi testigo fiel, el cual fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, dice el Señor, que tú tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner escándalo o tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Y luego dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto, dice el Señor, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nuevo nombre o un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino solamente aquel que lo recibe. Interesante las dos promesas que el Señor hace a Pérgamo. La primera dice, al que venciere daré a comer del maná escondido. Así que la primera promesa que el Señor hace a esta iglesia tiene que ver con algo que se come. La segunda promesa dice, le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo que ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. La segunda promesa tiene que ver con algo que la persona tiene, o lleva, o porta, o guarda. La primera, algo comestible, algo que alimenta, algo que nutre. La segunda, algo que se lleva puesto, algo que se puede guardar en un bolsillo, una piedrecita blanca. Esta noche nos vamos a concentrar en la primera promesa, le daré a comer del maná escondido. La historia del maná se remonta a los tiempos en los cuales Israel salió de Egipto de la esclavitud. Y el maná fue dado a Israel. La historia acerca de la primera vez en que el Señor le dio el maná a Israel está en el capítulo 16 del libro de Éxodo. Antes de que nosotros vayamos allá,
a mí me gustaría que pudiésemos mirar brevemente el mensaje a la iglesia de Éfeso y lo que el Señor le dice a Éfeso que será su promesa cuando le dice: al que venciere, versículo 7 del capítulo 2, le daré a comer del árbol de la vida. Noten ustedes que en la iglesia de Éfeso la promesa es comida, el árbol de la vida. En la iglesia de Pérgamo la promesa es comida, otra vez le daré a comer del maná escondido. Así que entonces estas dos iglesias comparten por lo menos algo que es comestible. Una, el árbol de la vida; la otra, el maná escondido. Vamos entonces al libro de Éxodo del capítulo 16 y vamos a mirar lo que dice la escritura allí. Desde el versículo 1 del capítulo 16 nosotros podemos leer: partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. Y esto fue a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Quiere decir que los israelitas ya estaban caminando o habían caminado por el desierto durante 45 días. En esos 45 días pasaron muchas cosas, por supuesto. Cuando uno revisa el relato bíblico, en el capítulo 12, según el canon bíblico, ¿verdad? En el capítulo 12 es cuando ellos celebran la Pascua y es el momento cuando ellos salen a medianoche, precisamente en el mes de Abib, y eso fue el día 14 del mes. Ellos salieron a medianoche, salieron con todas sus cosas, llevaban masa sin levadura para poder comer por el camino, etcétera, etcétera. Y dice la Biblia que salió toda esa multitud de gente, millones de personas de Egipto, y comenzaron su travesía a medianoche por el desierto. Es interesante que en la Biblia se dice que el faraón y sus ejércitos, al darse cuenta que habían dejado salir al pueblo de Israel, que les servía a ellos como como un brazo, por así decirlo, de fortaleza para trabajar la tierra, para edificar ciudades, etc., el faraón y su gente repensaron lo que habían hecho al dejarlos irse, y entonces ellos se dijeron que nosotros no vamos a dejarlos ir, nosotros los vamos a perseguir. Así que entonces la Biblia dice que en el versículo 37 del capítulo 12 de Éxodo, que los hijos de Israel partieron de Ramesés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Allí ustedes se dan cuenta de que eran por lo menos más de 1,000,000 de personas, porque si eran 600,000 hombres de a pie, imagínense, todavía faltan las mujeres, todavía faltan los niños. Y dice la Biblia que también salió con ellos, subió con ellos, versículo 38, una grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Así que lo que salió de Egipto, hermanos, fue una gran multitud, una multitud de gente impresionante, además de sus ganados. Así que nos podemos imaginar el ritmo al cual ellos iban caminando. No era un ritmo de marcha de soldados a la guerra, sino más bien un ritmo de calma. Había mujeres embarazadas, había animales también que estaban preñados, que tendrían que parir y a los cuales había que cuidar. Había animales recién paridos, como había niños recién paridos. Y por supuesto, Moisés era consciente de esto y los líderes de Israel eran conscientes de esto. Y dice la Biblia en el versículo 40 del capítulo 12 de Éxodo que el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años
Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Es interesante que esta nota esté aquí en la Biblia porque Dios le había dicho a Abraham, y todo esto que estamos hablando es la introducción del contexto para que nosotros entendamos la promesa a Pérgamo: al que venciere daré a comer del maná escondido. En el libro de Génesis también leemos, para allá, en el capítulo 12 precisamente, no, el capítulo 15, perdón, en el capítulo 15 de Génesis, nosotros leemos el por qué en Éxodo aparece esa nota que dice que los hijos de Israel duraron 430 años en Egipto y que el mismo día después de los 430 años salieron de Egipto. En Génesis 15, Dios le había dicho a Abraham lo siguiente. Le dijo, versículo 7 del capítulo 15, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? La tierra a la cual Abraham se está refiriendo es la misma tierra a la cual Dios está dirigiendo a su pueblo ahora que está saliendo de Egipto. Y él le respondió Jehová, tráeme una becerra de 3 años, versículo 9, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, y una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, los animales, y puso cada mitad una enfrente de la otra, pero no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Pero a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, será esclava en tierra ajena, y será oprimida 400 años. Cuando nosotros leemos esto, debemos analizar y pensar y debemos darnos cuenta que lo que el Señor le está diciendo a Abraham es un proceso de 3 fases o de 3 etapas, que el pueblo de Israel o los israelitas, comenzando con Jacob, que es el padre de Israel, en primer lugar, ellos morarían en tierra ajena por unos cuantos años. Después serían esclavos en Egipto por unos cuantos años. Y luego serían oprimidos. Y esas 3 cosas iban a sumar los 400 años. Y entonces dice el Señor en el versículo 14, mas a la nación a la cual ellos servirán, yo voy a juzgar. Y después que yo juzgue a esa nación, saldrán de allí con gran riqueza. Así que el morar o el peregrinaje en tierra ajena, la esclavitud en tierra ajena y la opresión por parte de los egipcios al pueblo de Dios iba a tener una duración de 400 años, y luego de eso iba a venir el juicio de Dios. Y después del juicio iba a venir la liberación del pueblo de Israel. Esto que nosotros estamos leyendo acá es exactamente lo mismo que sucede en la actualidad con el pueblo de Dios. Son exactamente los mismos pasos que se dan, son exactamente los mismos, es exactamente el mismo proceso. Y dice la Biblia en el versículo 15 que Dios le dijo a Abraham, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y ahora escuchemos lo que dice la Biblia. Y en la 4ª generación volverán acá. Noten ustedes cómo la Biblia combina los versículos y nos dice lo mismo que nos acaba de decir ahora, nos lo va a decir en otras palabras. Primero dijo
que serían ellos extranjeros, esclavos y oprimidos durante 400 años. Y luego dice, en la cuarta generación volverán acá, haciéndonos entender que una generación duraba aproximadamente, en los tiempos de Abraham, 100 años. Y luego dice, en la cuarta generación volverán acá, versículo 16, porque todavía no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Quiere decir, hermanos, que la razón por la cual Dios le dijo a Abraham que todavía él no podía poseer la tierra prometida era porque Dios le estaba dando un tiempo de gracia, de oportunidad, de chance a los amorreos, a los que habitaban en la tierra de Canaán, para que se arrepintieran. Esto es muy interesante. Si Dios le está dando a los amorreos tiempo de arrepentirse, quiere decir que los amorreos no eran completamente paganos. Los que vivían en Canaán, en la tierra de los amorreos, eran apóstatas. No eran totalmente paganos, no eran personas ignorantes de la presencia, del conocimiento de Jehová. Conocían a Dios y se habían apartado de él, y ahora el Señor les está dando tiempo para que se arrepientan. Permítanme demostrar lo que les estoy diciendo con otro versículo bíblico. Ya ahorita regresamos para acá. Ahora volvemos al libro del Apocalipsis, al capítulo 2, donde está el mensaje a Tiatira que dice, versículo 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. He aquí, versículo 21, y le he dado tiempo para que se arrepienta. Noten ustedes que Dios siempre le da a los apóstatas, a los que profesan su nombre, pero que se apartan de él, les da tiempo para arrepentirse. Y es que el tiempo es un factor importante en las profecías. Algunas veces Dios da a conocer el tiempo, otras veces Él no nos da a conocer el tiempo. Pero es lo mismo que hizo con los antediluvianos. Los antediluvianos no eran paganos, eran apóstatas. Y Dios, a través de Noé, envió un mensaje al mundo de aquel entonces para que se arrepintieran y les dio 120 años de oportunidad. Los tiempos de Abraham le dio a los cananitas 400 años para que se arrepintieran. Les dio hasta la cuarta generación. Y vamos a leer otro verso que también tiene mucha relación con esto y aparece en Éxodo en el capítulo 20. En Éxodo en el capítulo 20, la Biblia dice en los versículos 3 en adelante lo siguiente. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ahora nosotros nos damos cuenta que cuando Dios le dijo a Abraham en Génesis 15, cuando le dijo, y en la cuarta generación volverán acá porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí, el Señor le estaba diciendo a Abraham que él estaba dando tiempo a los cananeos para que se arrepintieran, porque sus pecados todavía no habían llegado hasta el colmo.
Vamos a leer otro pasaje bíblico, y este pasaje bíblico aparece en el capítulo 19 de Génesis. Ahora estamos hablando de la destrucción de Sodoma y Gomorra. En la destrucción de Sodoma y Gomorra sucedió algo también muy semejante a lo que sucedió en lo que Dios le estaba diciendo a Abraham, simplemente o solamente que en la destrucción de Sodoma y Gomorra ya ellos habían colmado la copa. Y lo vamos a leer. Capítulo 19 dice, versículos 12 en adelante. Y dijeron los varones a Lot, estos son dos ángeles que llegaron a la casa de Lot con la misión de tomar una decisión en cuanto a Sodoma y Gomorra, si debían destruirla o no. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos, tus hijos, tus hijas, todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar. ¿Por qué ellos decidieron destruir el lugar? Bueno, vamos a leer la razón por la cual decidieron destruir el lugar. Y no se olviden, estamos hablando de los misterios escondidos en las promesas a Pérgamo. Estamos hablando de que la primera promesa dice, al que venciere daré a comer del maná escondido. Y estamos viendo el por qué Israel salió de Egipto, por qué pasaron los 400 años, por qué dice la Biblia que Dios le daba tiempo de gracia y qué relación tiene todo esto con el maná escondido. Dice la Biblia que estos dos ángeles, capítulo 19, en el versículo 1, dice que los dos ángeles llegaron a Sodoma a la caída de la tarde. Noten ustedes la relación que existe entre este versículo y el capítulo 15 de Génesis, donde el Señor dice, donde dice la Biblia, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Aquí dice que ellos llegaron a Sodoma a la caída de la tarde, quiere decir que se estaba haciendo de noche. Quiere decir que cuando Dios habló con Abraham también se estaba haciendo de noche. ¿Y qué sucedió? Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma y cuando los vio se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y entonces él les pidió a ellos que entraran en su casa, pero ellos dijeron que no, que se iban a quedar en la plaza. Pero él insistió y entonces ellos vinieron a su casa. Y dice la Biblia que antes que se acostasen, versículo 4, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los hombres de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Nosotros leemos esto, hermanos, y esto es una cosa aberrante, es una cosa increíble de concebir, casi imposible de creer. ¿Cómo pudo haber estado sucediendo todo esto? Desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos, porque los queremos conocer. Ahora, este conocer del cual habla la Biblia, no se trata simplemente de decirles, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Pedro Pérez o mi nombre es María, cualquier apellido, sino que en la Biblia el conocer se refiere a intimidad sexual. Ellos querían utilizar a estos dos varones como sus objetos sexuales para satisfacer sus deseos sexuales. Y dice la Biblia que Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta detrás de él y les dijo, os ruego, hermanos míos, no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Noten ustedes que lo que les estoy diciendo es exactamente lo mismo que les acabo de decir. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Para que un hombre entregue a sus dos hijas a una turba de hombres, entre los cuales hay personas adultas, viejas, jóvenes, y se los entregue, le entregue las hijas, tiene que ser que los dos personajes que tiene en su casa son demasiado importantes para él. Y dice la Biblia, os las sacaré fuera, haced de ellas como bien os pareciere, solamente que a estos varones no hagáis nada, porque vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos dijeron, quita allá. Y añadieron, ahora escuchen lo que ellos dijeron, vino este extraño o este extranjero para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez. Noten cómo la introducción del juicio se mezcla en la destrucción de Sodoma y Gomorra
justo antes de que venga la destrucción. Quiere decir, hermanos, que estos dos varones, estos ángeles, vinieron a Sodoma y Gomorra a tomar una decisión y ahora se está haciendo un juicio sobre los habitantes de Sodoma y de Gomorra. Y dice la Biblia, y ellos respondieron, ajá, y luego dice, ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, o sea que lograron agarrarlo y ya lo estaban violentando y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones que estaban en la casa de Lot alargaron la mano, es una manera de decir, salieron, agarraron a Lot y metieron a Lot en casa con ellos y entonces los varones cerraron la puerta. Cuando los varones que venían en comisión celestial con la orden de tomar una decisión acerca de Sodoma y Gomorra, de hacer un juicio definitivo, cuando ellos cerraron la puerta y más nadie entró en la casa donde estaba Lot con su familia y los que se iban a salvar, cuando ellos cerraron la puerta, los que estaban afuera, afuera se quedaron, les llegó el momento de la destrucción. Esto es una escena de juicio. Recuerden que Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma y la puerta, el estar sentado, cerrar la puerta, todo eso es indicio de que se está haciendo un juicio. Y dice la Biblia, a los hombres que estaban a la puerta de la casa, hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Como ustedes se dan cuenta, la palabra clave en el capítulo 19 de Génesis 19, en el capítulo 19 de Génesis, perdón, la palabra clave es puerta. Y el asunto clave en este capítulo es juicio y la destrucción de Sodoma y Gomorra después del juicio. Y dice la Biblia, y los varones le dijeron a Lot, ¿tienes aquí a alguien más, yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad? Sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar. Y ahora escuchen lo que van a decir ellos. Porque el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Quiere decir, hermanos, que se estaba elevando un clamor al cielo por todas las maldades y por todas las aberraciones y por toda la impiedad y los pecados que se estaban cometiendo en Sodoma y Gomorra. El clamor llegó hasta el cielo y Dios entonces envió a estos ángeles en misión de tomar una decisión y destruir el lugar. Y la Biblia dice que Lot salió entonces y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levántense, salgan de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Pero les pareció a sus yernos como que él se estaba burlando. Y al rayar el alba, es decir, cuando estaba amaneciendo, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Quiere decir que si Lot no salía, también iba a ser destruido. Así que, hermanos, nosotros nos damos cuenta cómo Dios extendió su misericordia a los habitantes de Canaán y la destrucción de Sodoma y Gomorra fue colocada como un ejemplo para que las otras naciones circundantes se dieran cuenta de que Dios estaba dándole tiempo para arrepentirse. Debe haber sido un espectáculo bastante impresionante haber visto caer fuego y azufre del cielo y consumir dos ciudades por completo y llevarlas a completa ceniza. Los habitantes de otros pueblos o países o naciones que habitaban y que conocían acerca de Sodoma y Gomorra
al mirar que las ciudades habían sido consumidas a fuego y que ningún ejército había intercedido y que los únicos que se salvaron fueron Lot y sus dos hijas, deben haberse quedado impresionados con la forma como fue destruida, y eso fue para ellos un llamado de atención. Ahora bien, volviendo nosotros al libro de Éxodo, ya vimos lo que Dios le prometió a Abraham, y ya vimos que los israelitas, como dice la Biblia en el capítulo que estábamos leyendo, capítulo 12, versículo 40, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años, y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Ese fue el día de la salida de ellos de Egipto. Había pasado el tiempo en el cual moraron en tierra ajena, había pasado el tiempo en el cual fueron esclavos en tierra ajena o extranjera, y había pasado el tiempo en el cual habían sido oprimidos. Así que ahora Dios, después de todos esos años, la Biblia dice que Dios envió a Moisés en misión de decirle al faraón: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y como faraón se negó a permitir que Israel saliera de Egipto, entonces el Señor otra vez hizo juicio. Esta vez el juicio fue para la nación egipcia. Y el juicio, antes de que Dios enviara los castigos a Egipto para que reflexionara acerca de lo que estaba haciendo con el pueblo de Dios, Dios envió a su profeta, a Moisés, y le advirtió al faraón que si él no dejaba salir a los hijos de Israel de Egipto, los primogénitos de Egipto iban a morir. El faraón, por supuesto, no quiso dejar salir a Israel, y con cada aviso que Dios le daba, con cada plaga, que era realmente una invitación para el arrepentimiento, con cada plaga, el faraón y Egipto, en vez de ceder y de reconocer que Dios estaba dándoles una oportunidad, lo que hacían era simplemente ofuscarse más y encerrarse más en su egoísmo, en su orgullo, y endurecer más su corazón. Notemos nosotros lo que le dijo el faraón a Moisés. Capítulo 5 de Éxodo, dice la Biblia: después Moisés y Aarón entraron a la presencia del faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y notemos nosotros la respuesta del faraón. Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová y tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos le dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto. Ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Y entonces el faraón no quiso reconocer la voz de Dios que le estaba hablando directamente para que dejara salir al pueblo de Israel a celebrarle fiesta en el desierto por 3 días. Noten ustedes que el plan de Dios era hacer recapacitar al faraón, pero él no quiso. Así que entonces Dios comenzó a enviar una tras otra plagas al faraón y a los egipcios para que reconocieran el poder de Dios y se dieran cuenta de que no eran los israelitas los que querían irse por capricho, sino que Él estaba pidiéndoles que los sacaran. Y conocemos la historia después de las 10 plagas, y la última, donde murieron los primogénitos. Israel salió de Egipto
y salieron con mano fuerte porque el Señor los estaba guiando, salieron a medianoche en el 14 día de Nisan o Abib y se fueron entonces a la tierra de Canaán, camino del desierto. Sin embargo, como les dije al principio, en el capítulo 12, versículos 37 y 38, partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños, y también subió con ellos grande multitud de toda clase de gente y ovejas y muchísimo ganado. El hecho de que hayan salido de Egipto una gran multitud de personas que también no eran israelitas, que no eran por raza creyentes de Jehová, nos hace pensar indudablemente que en Egipto las mujeres israelitas se casaron con egipcios y los hombres israelitas se casaron con egipcias. Por lo tanto, dieron hijos que no eran puros israelitas o israelitas puros, sino que ahora estaban mezclados con los egipcios. Y Egipto también era una nación muy poderosa, así que allí habían personas que pertenecían a otras razas o pueblos o lenguas y que por una razón u otra se quedaron habitando en Egipto. Conocieron a los israelitas, se dieron cuenta del Dios de Israel y al mirar las plagas y darse cuenta de que Dios estaba con ellos, se unieron al pueblo de Israel, algunos seguramente por temor o muchos simplemente por temor a lo que estaba sucediendo por miedo. Otros simplemente se quedaron con los israelitas por compromiso, porque ya estaban casados con mujeres israelitas o las mujeres estaban casadas con hombres israelitas. Y otros también estaban allí solamente porque creían en Dios. Pero en general, el pueblo de Israel había sido muy golpeado en su fe debido a la esclavitud y debido a la opresión con que Egipto los trató. Y con toda seguridad ellos en Egipto no estaban respetando los mandamientos de Dios, especialmente el mandamiento acerca del sábado, que el sábado debe ser guardado, porque los egipcios obligaban, forzaban, daban trabajos forzados a los israelitas que debían hacer cada día. Debido a todo esto, Dios simplemente lo sacó y veamos la razón por la cual Dios sacó a Israel de Egipto. Esta razón aparece en el capítulo 2 de Éxodo. Y dice la Biblia: aconteció después de muchos días que murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. Y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. En otras palabras, lo que sucedió en la destrucción de Sodoma y Gomorra se repitió otra vez en la destrucción de Egipto. Los hijos de Israel comenzaron a clamar a Dios por liberación y Dios escuchó el clamor de ellos debido a la esclavitud y al clamor. Y Dios entonces decidió sacar a Israel de la tierra de Egipto por el clamor que hicieron. Nosotros, hermanos, deberíamos aprender esta lección y no olvidarnos que nosotros también somos esclavos en este mundo y que anhelamos, estamos ansiosos, eso es lo que decimos, eso es lo que oramos, eso es lo que cantamos, eso es lo que predicamos, que estamos ansiosos de ir a la Canaán celestial. Pero a menos que nosotros nos unamos a clamar, a gemir, a pedir de corazón a Dios que nos libre de esta tierra, que nos libere del poder del pecado, el Señor nos va a intervenir. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 9, y todo esto que estoy diciendo, todo esto tiene que ver con la promesa a Pérgamo: al que venciere le daré a comer del maná escondido. En Ezequiel
en el capítulo 9, la Biblia dice en los versículos 4 en adelante lo siguiente. Pasa por en medio de la ciudad, dice Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponle una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de Jerusalén. Así que el gemir y el clamar está íntimamente relacionado con el sellamiento y con la intervención de Dios para librar a su pueblo. Ahora volvemos nosotros a Éxodo 16, donde aparece la experiencia del maná. Este pueblo que salió de Egipto, el pueblo de Israel, debido a que era una mezcla de israelitas, también con egipcios, también con gente de otros países que se habían mezclado con los israelitas, comenzaron entonces a quejarse cuando iban camino por el desierto. A pesar de que ellos habían visto la manera tan milagrosa como Dios los había protegido durante las plagas, estas personas comenzaron a quejarse. En el capítulo 15 de Éxodo, en el versículo 22 dice: E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin encontrar agua. Y llegaron a Mara, o Mará, y no pudieron beber las aguas de Mará porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre Mará. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y le dijo: ¿qué habremos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí, mientras los israelitas estaban haciendo provisión de agua para el camino, para sus animales, para sus niños, para muchas cosas, seguro para bañarse, etc., allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí Dios los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, el que tiene oídos para oír que oiga, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Así que entonces los israelitas se dieron cuenta del tremendo milagro que Dios hizo, porque después de 3 días sin tener agua, encontrándose en un lugar donde las aguas eran amargas y no se podían beber, el Señor hizo un milagro a través de Moisés. Las aguas se hicieron potables, y no solamente ellos pudieron beber agua, también pudieron refrescarse, bañarse, etcétera, etcétera. Y mientras estaban ellos disfrutando de la bendición del agua que Dios les dio, Dios aprovechó de utilizar a Moisés para darles estatutos y mandamientos, y para decirles que si ellos eran fieles y obedecían y escuchaban la voz de Dios y no se apartaban, ellos no iban a sufrir ninguna enfermedad. ¿Y qué sucedió después de la experiencia del agua en medio de la amargura que tenía y el milagro que Dios hizo? Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que habían salido de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Así que otra vez vuelven a murmurar. Primero murmuraron porque no tenían agua. Ahora vuelven a murmurar. Y vamos a ver la razón. Dice la Biblia, versículo 3. Y le decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de
Egipto. Esto es una cosa muy grave. Esto es algo realmente que deja a uno pensando, ¿cómo puede un ser humano que acaba de ver un milagro como el que sucedió cuando las aguas de Mará se volvieron dulces, cómo puede murmurar un ser humano otra vez? Y no solamente murmurar, ¿cómo puede desear morirse o haberse muerto cuando se da cuenta del poder milagroso de Dios? Ojalá hubiéramos muerto por causa de Jehová en la tierra de Egipto, dijeron. Cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, porque nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová le dijo a Moisés: He aquí, yo os haré llover pan del cielo. Hermanos, esta es una historia muy interesante. Y por esta noche nosotros la vamos a dejar hasta aquí. Porque ahora va a venir un momento en la vida del pueblo de Israel en el cual Dios va a intervenir en medio de ellos para juicio. Y eso lo vamos a ver nosotros el próximo miércoles al terminar de estudiar la promesa del maná y luego entrar con la ayuda del Señor en la promesa acerca de la piedrecita blanca. El Señor escuchó las murmuraciones de Israel. El Señor escuchó el deseo de muerte que ellos expresaron y Dios pasó por alto ese deseo de morirse que ellos expresaron. El hecho de que ellos dijeran: ojalá hubiésemos muerto por mano de Jehová en Egipto, cuando nos sentábamos a comer a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Dios simplemente pasó esos comentarios por alto, no les hizo caso. En su misericordia, Dios les estaba dando otra oportunidad. Vamos, hermanos, entonces a orar. Ya es casi la hora de terminar nuestro programa. Queremos agradecerles a todos los que han estado presentes esta noche y a los que van a ver el programa después. Y el miércoles vamos a continuar con esta fascinante historia y el desenlace de ella, porque el Señor a las quejas y murmuraciones de Israel les respondió con pan del cielo. Mañana les haré llover pan del cielo. Vamos a orar. Te damos muchas gracias, Padre Celestial, Creador, Sustentador, Benefactor, Dios Todopoderoso. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra, gracias por los mensajes de tu palabra, gracias porque en tu misericordia tú no nos tratas como merecemos, sino que tienes amor por nosotros y quieres salvarnos y nos lo demuestras. Hemos leído las experiencias de Abraham, de Lot, de Israel en Egipto. Hemos visto varios capítulos y versículos y queremos, Señor, pedirte que tú nos ayudes para que no caigamos nosotros en semejante ejemplo de desobediencia, de rebeldía, de murmuración, de blasfemia. Perdona nuestros pecados y danos una noche tranquila. Y el miércoles al regresar, que podamos concluir con esta historia y la promesa que dice: al que venciere, le daré a comer del maná escondido. Y permite, Señor, que esa pueda ser nuestra experiencia también. Nos despedimos esta noche de este programa. Seguimos en tu compañía, Señor. Danos una noche tranquila y feliz, en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias, hermanos. Que Dios les bendiga. Nos vemos el próximo miércoles a las 9 de la noche. Promesas a Pérgamo, parte 2. Bendiciones.